En plena noche, a gran altitud sobre el océano Atlántico, el humo empezó a llenar la cabina de un MD-11 de Swissair. Detrás de ellos, 227 vidas pendían de un hilo. Los pilotos repasaron a toda prisa las listas de verificación de emergencias, mientras las condiciones en la cabina cada vez empeoraban más. En el panel superior, el fuego había comenzado a afectar sistemas críticos del avión. Los instrumentos del primer oficial se apagaron, y tuvo que forzar la vista entre el humo para poder ver sus pequeños instrumentos de respaldo. ¿Logrará la tripulación llevar el avión hasta un aeropuerto antes de que se agote el tiempo? Esta es la escalofriante historia del vuelo 111 de Swissair. La noche del 2 de septiembre de 1998, 215 pasajeros y 14 tripulantes embarcaron en el vuelo 111 de Swissair en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Su destino era Ginebra, en Suiza, un trayecto de unas 7 horas de duración. No tenían ni idea, mientras se acomodaban para cruzar el Atlántico, de que el número de su vuelo acabaría siendo sinónimo de uno de los sucesos más aterradores que pueden ocurrir a bordo de un avión. Pero en 1998, el vuelo 111 tenía connotaciones muy distintas. Se había hecho conocido como el vuelo de las Naciones Unidas, porque muchos de sus pasajeros eran funcionarios de la ONU, que viajaban entre las dos principales sedes de la organización, Nueva York y Ginebra. La mayoría de los pasajeros a bordo eran de Estados Unidos, Francia y Suiza, aunque en total había diferentes nacionalidades en el vuelo. Aquella noche, el avión transportaba también una sorpresa. Se trataba de un cuadro del famoso Pablo Picasso. En la cabina se encontraban dos experimentados pilotos. Al mando del vuelo estaba Urs Zimmermann, de 49 años. Acumulaba algo menos de 11.000 horas de vuelo en total, de las cuales 900 eran en el MD-11. Zimmermann había comenzado su carrera como piloto de combate en las Fuerzas Aéreas Suizas, antes de unirse a Swissair en 1971. También era piloto instructor, encargado de formar a nuevos pilotos de Swissair para volar el MD-11. Se le describía como una persona que generaba un ambiente amigable y profesional en la cabina, y que trabajaba con exactitud y precisión. Además, mostraba un gran interés por ampliar sus conocimientos sobre la aeronave que pilotaba, y era conocido por hacer preguntas a los técnicos del departamento de mantenimiento sobre el avión y sus sistemas. A su lado se encontraba Stefan Loeb, de 36 años. Tenía algo menos de 5.000 horas de vuelo en total, y algo más de 200 en el MD-11. También había iniciado su carrera como piloto en las Fuerzas Aéreas Suizas, donde voló durante varios años antes de incorporarse a Swissair en 1991. Al igual que el comandante, también era instructor en el MD-11, y antes de volar este modelo había pilotado el Airbus A320 y el MD-80. Sus compañeros lo describían como un colaborador en la cabina, con un carácter tranquilo y sereno, aunque capaz de mostrarse firme cuando era necesario. Los pasajeros no podían haber estado en mejores manos para este cruce del Atlántico. Poco después de las 8 de la tarde, el vuelo 111 se retiró de la puerta de embarque en el JFK, con algo más de 63.000 kilogramos de combustible en sus depósitos. El avión era un McDonnell Douglas MD-11 con 7 años de antigüedad, un trirreactor usado comúnmente para vuelos de largo recorrido. El MD-11 era un avión relativamente nuevo en 1998, ya que había sido lanzado solo 8 años antes. Contaba con una moderna cabina denominada Glass Cockpit, con pantallas digitales y un sofisticado sistema de navegación y piloto automático. Sus 3 motores lo convertían además en una alternativa eficiente en consumo de combustible frente a los aviones de 4 motores, como el Boeing 747. Swissair había equipado la sección de primera clase y clase business de este avión, con pantallas de entretenimiento a bordo. Aunque hoy en día son algo común, en 1998 eran una innovación, y Swissair fue una de las primeras aerolíneas en implementarlas. Permitían a los pasajeros ver películas, jugar e incluso acceder a Internet desde sus asientos. En 1998 esto era extremadamente innovador. Pero aquella noche, estas incorporaciones al avión acabarían poniendo en grave peligro la vida de todos los que iban a bordo. Poco después de las 8:15 de esa tarde, el primer oficial Lowe
alineó el enorme avión con la pista asignada del John F. Kennedy y empujó las palancas de los motores hasta alcanzar la potencia de despegue. Durante el despegue, la aeronave se comportó con normalidad. Había tormentas eléctricas a lo largo de la ruta, por lo que los pilotos desviaron el rumbo hacia la izquierda y la derecha para evitarlas, mientras ascendían hasta su altitud de crucero, 33.000 pies, 10.000 metros. Poco antes de las 9 de la noche, el comandante se puso en contacto con el control de tráfico aéreo de Moncton, en Canadá, e informó al controlador de que se encontraban a 33.000 pies, 10.000 metros. En menos de 6 horas, estarían de nuevo en tierra, en Ginebra. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, los 215 ocupantes intentaban descansar. Pero pocos minutos después de alcanzar la altitud de crucero, el primer oficial notó un olor extraño en la cabina. Hizo un comentario sobre esto al comandante, que coincidió en que algo olía de forma inusual. Aquella fue la primera señal para los pilotos de que algo no iba bien. Poco después, el comandante vio algo de humo saliendo del techo, detrás del primer oficial, y se lo comentó. No es raro que el sistema de aire acondicionado de un avión produzca vapor. Quizá lo hayas visto alguna vez como pasajero. Por ese motivo, inicialmente los pilotos no se preocuparon. Sin embargo, el humo salía por una rendija justo al lado de la salida de aire acondicionado de la cabina. Aún así, por precaución, el primer oficial entregó el control del avión al comandante y se levantó de su asiento para realizar las comprobaciones oportunas. No obstante, al echar un vistazo por la zona, el humo ya había desaparecido. El comandante llamó a un auxiliar de vuelo a la cabina y le preguntó si notaba algún olor extraño y si había visto humo en la cabina de pasajeros. Ella respondió que percibía un olor en la cabina de vuelo, pero que en la cabina de pasajeros no había olor ni señales de humo. La auxiliar regresó a la cabina de pasajeros, y los pilotos volvieron a acomodarse en sus asientos, pero a pesar de todo, no tenían ni idea de que estaban en peligro mortal. Justo sobre sus cabezas, en el espacio entre el techo de la cabina y el fuselaje del avión, un incendio empezaba a propagarse. Un arco eléctrico en los cables que alimentaban el sistema de entretenimiento a bordo había quemado el material aislante, que empezó a arder lentamente. Swissair era consciente de problemas de sobrecalentamiento en el sistema de entretenimiento. De hecho, algunas aerolíneas incluso habían optado por no instalarlo en sus aviones, debido al elevado consumo de energía que requería. Los pilotos se tranquilizaron al pensar que el humo probablemente procedía del sistema de aire acondicionado, pero por si acaso, abrieron el panel de aire en la pantalla del ACAST, sistema central de la cabina. Esta les mostraba el estado de los sistemas de aire acondicionado y ventilación. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo normal que les diera una pista sobre el origen del humo. Esto supuso un alivio para ellos, ya que probablemente no era más que una anomalía del sistema de aire acondicionado, y ni siquiera lo suficiente importante como para dejar rastro en la computadora. En ese momento, todo volvió a la normalidad en la cabina. Poco después, el comandante encendió la señal de cinturones de seguridad, ya que pasaban por una zona con algo de turbulencia, y recibieron la información meteorológica del Atlántico. A partir de ese instante, la situación de la tripulación empeoraría minuto a minuto. Pocos segundos después de recibir la información meteorológica, el humo volvió a aparecer. Ese fue un punto de inflexión para los pilotos. No podían arriesgarse a seguir cruzando el océano con una fuente de humo no identificada en la cabina, por lo que inmediatamente comenzaron a debatir posibles aeropuertos de desvío. Hasta entonces, el humo había sido leve, de forma intermitente, pero en ese momento era más denso y persistente. El comandante decidió declarar un PAN-PAN, que es la señal internacional de urgencia por radio. Es un nivel por debajo de un Mayday. 111 Heavy is declaring pan after smoke in the cockpit, request immediate return to that convenient place, I guess, Moscow. Swissair 111, roger, turn right to proceed, you say to Boston you want to go? I guess Boston, we need first the weather, so we start a right turn here, Swissair 111 Heavy. Swissair 111, roger, and descent to flight level 310, is that okay? 310. Los pilotos iniciaron el descenso a 31.000 pies, 9.500 metros, tal como les indicó el controlador,
se pusieron las máscaras de oxígeno y empezaron a prepararse para el desvío a un aeropuerto alternativo. El aeropuerto Logan de Boston estaba a 300 millas náuticas de su posición actual, unos 550 kilómetros. Sin embargo, con un posible incendio a bordo, era posible que la tripulación no tuviera tiempo suficiente para llegar tan lejos. El controlador entonces les sugirió un aeropuerto más cercano. Swissair 111 Center. Swissair 111, have a go ahead. Would you prefer to go into Halifax? Stand by. Halifax estaba a unas 60 millas náuticas del avión, unos 110 kilómetros, 5 veces más cerca que Boston. A pesar de esto, la tripulación no estaba familiarizada con ese aeropuerto. Si decidían aproximarse a Halifax, tendrían que apresurarse a conseguir las cartas aeronáuticas en la parte trasera de la cabina, familiarizarse con los procedimientos de aproximación y el diseño del aeropuerto, comenzar un descenso rápido hacia el aeropuerto y preparar el avión para el aterrizaje. Todo ello mientras revisaban las listas de verificación de emergencia por el humo no identificado. En otras palabras, la carga de trabajo necesaria para una aproximación a Halifax era enorme. Sin embargo, los pilotos sabían que si efectivamente había un incendio a bordo, podrían no tener otra opción. En un incendio, cada segundo cuenta. En base a esto, la tripulación tomó la decisión de intentar aterrizar en Halifax. El primer oficial introdujo una altitud de 29.000 pies en el piloto automático, 8.800 metros, y los pilotos comenzaron los preparativos para aterrizar en Halifax. En ese momento, la atmósfera en la cabina era tranquila. Una desviación rápida como esta sería exigente incluso sin la posible presencia de un incendio mortal. Conscientes de que la tripulación del vuelo 111 estaría extremadamente ocupada preparando el avión para un aterrizaje inmediato, los pilotos de un avión de British Airways que volaba cerca se ofrecieron a ayudar, proporcionándoles la información meteorológica de Halifax. Esto evitó que los pilotos tuvieran que buscar manualmente esa información y les dio un tiempo muy valioso para completar sus listas de comprobación. El controlador les autorizó entonces a descender hasta los 10.000 pies, 3.050 metros. Como parte del procedimiento estándar en cualquier situación urgente, el controlador pidió a los pilotos que le indicasen la cantidad de combustible que les quedaba y el número de pasajeros que iban a bordo. Pero la tripulación estaba demasiado ocupada preparándose para la aproximación a Halifax. Tenían que priorizar, decidir qué era esencial hacer en ese momento y qué podía esperar. En ese momento, lo único que importaba era conseguir que el avión descendiera rápidamente para aterrizar en Halifax. Swissair 111, when you have time, could I have the number of souls on board and your fuel on board, please, for emergency services? El primer oficial inició un descenso pronunciado, perdiendo 4.000 pies de altitud por minuto, unos 1.200 metros por minuto. Cambió la velocidad seleccionada en el piloto automático de 295 a 310 nudos, de 540 a 575 kilómetros por hora, en un intento por llegar a Halifax más rápidamente. Pero, debido a la velocidad a la que estaba descendiendo el avión, comenzó a acelerar incluso por encima de esa velocidad. En ese momento, el comandante advirtió al primer oficial para que no superase más la velocidad ya que podrían tener problemas. Inmediatamente extendió los aerofrenos en las alas para evitar que el avión superase la velocidad máxima, pero aún así, había que encontrar el equilibrio. ¿Ir demasiado rápido y arriesgarse a forzar el avión? ¿O ir demasiado lento y correr el riesgo de que el fuego se propagase? El comandante informó al sobrecargo de que había humo en la cabina de mandos y le indicó que preparase la cabina de pasajeros para un aterrizaje en Halifax en los próximos 20 minutos. En la cabina de pasajeros no había señales de humo ni de fuego. Para los pasajeros, la desviación a Halifax no era más que una molestia menor. Eran completamente ajenos a la gravedad de la situación. Debido a que el comandante estaba totalmente ocupado con las listas de verificación de emergencia y las cartas de aproximación al aeropuerto, cedió los mandos y las comunicaciones por radio al primer oficial. El vuelo fue transferido a otro controlador y el primer oficial estableció contacto con él. Este les ofreció la pista 06. Esta pista ofrecía una aproximación prácticamente lineal para los pilotos. Esto habría sido lo ideal, pero estaban volando demasiado alto. Si descendían en picado hacia la pista 06,
llegarían con demasiada velocidad para aterrizar con seguridad. El primer oficial informó al controlador de ello y le pidió que repitiera la frecuencia del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS. Utilizarían lo que se conoce como una aproximación por el lóbulo posterior, backbeam, para navegar con precisión hasta la pista, ya que estaba demasiado nublado y la visualización se dificultaba a través del parabrisas. Mientras tanto, el comandante solicitó a una asistente de vuelo que acudiese a la cabina para que le trajera las cartas de aproximación de Halifax. Ella le entregó el maletín de la tripulación, que contenía cartas de cientos de aeropuertos de todo el mundo, y el comandante comenzó a buscar las cartas correspondientes a Halifax. Ahora tenían algo más de tiempo para descender y configurar el avión para el aterrizaje en Halifax, pero había un gran problema. Apenas había pasado 1 hora desde el despegue en Nueva York, por lo que el avión seguía cargado de combustible. Si aterrizaban con ese peso, era posible que no pudieran frenar el avión antes del final de la pista. Tendrían que soltar combustible para reducir el peso a un nivel seguro para el aterrizaje. Los pilotos comenzaron a debatir cuál sería el mejor lugar para hacerlo. El primer oficial informó al comandante de que el controlador solicitaba que la maniobra de vaciado de combustible se realizase al sur del aeropuerto y esto los alejaría aún más. Ahora el comandante tenía una decisión difícil que tomar. Si optaba por omitir la maniobra de vaciado y aterrizar de inmediato, corría el riesgo de salirse por el final de la pista al aterrizar, lo que podría provocar lesiones o incluso la muerte de los pasajeros. Sin embargo, si giraban hacia el sur para soltar combustible y la situación en la cabina de vuelo empeoraba, sería mucho más difícil regresar a Halifax a tiempo. El comandante en este momento se encontraba en una encrucijada. Tenía un posible incendio a bordo, pero no había humo en la cabina de pasajeros, y el humo en la cabina de mandos aún no era demasiado denso. El avión estaba por encima del peso máximo de aterrizaje, y aún tenía que completar decenas de puntos en la lista de verificación. No quería que el avión se incendiara antes de llegar al aeropuerto, pero tampoco quería aterrizar en un aeropuerto desconocido, con sobrepeso y sin estar completamente preparado. La mejor opción era evacuar combustible. Esto les permitiría cumplir 2 objetivos: ganar tiempo para preparar el avión para el aterrizaje y reducir el peso de la aeronave. El primer oficial estuvo de acuerdo y se puso en contacto con el control del tráfico aéreo. Al comunicarse con el controlador, este interpretó que si podían permitirse alejarse del aeropuerto para soltar combustible, el vuelo no estaba en una emergencia. Pero la realidad era que ni él ni los pilotos sabían lo crítica que era la situación. En el compartimento superior sobre la cabina, el fuego había comenzado a propagarse e intensificarse, y el tiempo se estaba agotando, mientras los pilotos seguían revisando la lista de verificación de emergencias. Esta es una copia de la lista que el comandante estaba utilizando, la lista de emergencia por humo en el sistema de aire acondicionado. Cuando el comandante llegó al final de la lista, y el humo no había disminuido, inició la siguiente lista: la de humo o vapores de origen desconocido. Esta solicitaba desconectar el bus de cabina, que suministraba energía eléctrica al compartimento de pasajeros. El propósito de esto era detener o aislar cualquier posible fuente de ignición. El bus de cabina es parte del sistema eléctrico que alimenta equipos no esenciales. Apagarlo es una medida para limitar fuentes de calor o chispas. Cuando el comandante apagó el bus, la cabina de pasajeros quedó sumida casi en su oscuridad, excepto por un pequeño detalle. En la sección de clase ejecutiva, las pantallas del sistema de entretenimiento a bordo seguían encendidas. La persistencia del sistema de entretenimiento indica que no estaba correctamente aislado del suministro eléctrico crítico, un detalle que resultaría crucial más adelante. Cuando el sistema de entretenimiento había sido instalado en la aeronave unos meses antes, no fue conectado al bus de cabina que gestiona el suministro eléctrico de las partes no esenciales para el vuelo, sino a otro bus eléctrico distinto. Sin embargo, esto no estaba reflejado en la lista de comprobación, ya que esta había sido elaborada antes de que se instalara dicho sistema. Esto significaba que cuando el comandante desconectó el bus de cabina, la red de entretenimiento a bordo seguía recibiendo energía eléctrica, un sistema que los pilotos de Swissair sabían que había presentado problemas de sobrecalentamiento desde su instalación. Además, desconectar el bus de cabina tuvo otra consecuencia fatal. Desactivó los ventiladores de recirculación, que hasta ese momento habían estado extrayendo el aire hacia la parte trasera,
hacia el espacio situado sobre la cabina de pasajeros. Ahora que los ventiladores estaban apagados, el humo tenía vía libre para desplazarse hacia la cabina de mandos. Cuando el avión alcanzó los 10.000 pies, 3.050 metros, el primer oficial empezó a reducir la velocidad seleccionada en el piloto automático. En la mayor parte del espacio aéreo mundial, los aviones tienen restringido volar a más de 250 nudos, 460 km/h, por debajo de los 10.000 pies, o 3.050 metros. Sin embargo, dada la urgencia de la situación, el primer oficial preguntó al comandante si podía mantener una velocidad algo superior. El comandante le respondió que estaba ocupado con las listas de verificación, y dejó sobre la responsabilidad del primer oficial que pilotase el avión como considerara más adecuado. Mientras el comandante avanzaba con la lista de verificación, al desconectar varias fuentes de suministro eléctrico, el piloto automático se desactivó y el primer oficial pasó a pilotar el avión manualmente. La carga de trabajo de la tripulación era extremadamente elevada. Estaban trabajando contrarreloj para completar listas de verificación, preparándose para el procedimiento de evacuar combustible y además controlar el nivel de humo en la cabina. En medio de todo esto, el primer oficial tenía que pilotar el avión sin ayuda del piloto automático. Pero justo en ese mismo instante, el fuego se hizo visible en la parte trasera de la cabina de vuelo. Los sistemas de a bordo comenzaron a fallar, y los pilotos declararon la emergencia de forma simultánea al control de tráfico aéreo. El comandante informó al controlador de que necesitaban aterrizar de inmediato. Pero, en un increíble golpe de mala suerte, el controlador no escuchó esa parte del mensaje. En lugar de dirigir a los pilotos de vuelta al aeropuerto, el controlador les dijo que enseguida estaría con ellos. A medida que el fuego se propagaba, los sistemas del avión empezaron a fallar. De repente, las pantallas del primer oficial se apagaron, lo que le llevó a pilotar el avión únicamente con los pequeños instrumentos de reserva situados en el centro del panel de instrumentos. El humo comenzó a llenar la cabina, y para los pilotos cada vez se hacía más difícil poder ver los instrumentos. La tensión en cabina era palpable. El controlador en ese momento autorizó a los pilotos a evacuar combustible, pero esto ya no era una de sus prioridades. Debían llevar el avión hasta Halifax urgentemente. Irónicamente, el controlador insistió a los pilotos para que procedieran a evacuar combustible, pero la tripulación estaba completamente centrada en el aterrizaje del avión. El fuego se propagaba por la cabina e iba inutilizando más sistemas. Uno de ellos fue el cableado que alimentaba de energía al transpondedor, lo que hizo que el avión desapareciera del radar del controlador. Poco después, se desactivó la radio, cortando toda comunicación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo. Ahora, el avión estaba completamente solo. El primer oficial continuó el descenso y trató de girar de nuevo hacia Halifax, pero en ese momento, el fuego atravesó el panel de disyuntores en la parte trasera de la cabina. El comandante se levantó de su asiento e intentó apagar las llamas usando el manual de referencia rápida para emergencias, pero en medio del denso humo, el primer oficial apenas lograba ver los diminutos instrumentos de reserva. Eran su única esperanza para guiar el avión de vuelta al aeropuerto. Mientras tanto, intentó cambiar la fuente de alimentación de los instrumentos, pero fue en vano. El suministro eléctrico no duró lo suficiente como para que las pantallas llegaran a encenderse del todo. A medida que más sistemas se veían afectados por el fuego, la cabina comenzó a llenarse de alarmas, algunas reales, otras erróneas. Una de ellas indicaba que el motor número 2, el que iba montado en el estabilizador vertical, estaba en llamas. Esa advertencia era errónea, pero el primer oficial no tenía forma de saberlo, y apagó el motor. Las condiciones en la cabina eran ahora infernales. El humo tóxico había oscurecido la visión del primer oficial, y el fuego era tan intenso que el aluminio fundido empezaba a gotear del techo sobre el asiento del observador, detrás de los pilotos. El primer oficial mantuvo el avión en un giro descendente hacia la derecha, pero ya era demasiado tarde. A las 10:30 de esa noche, el vuelo 111 se estrelló contra el Océano Atlántico,
a una velocidad de más de 550 km por hora. Las 229 personas a bordo murieron en el acto. Inmediatamente se inició la investigación, llevada a cabo por la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá. Durante el transcurso de un año, una operación de rastreo exhaustiva logró recuperar el 98% del avión desde el fondo del océano. Tras examinar minuciosamente kilómetros de cableado eléctrico, finalmente encontraron lo que estaban buscando. Los cables que alimentaban la red de entretenimiento a bordo había sufrido un cortocircuito. Este arco eléctrico había encendido una fina lámina de lo que se conoce como mylar, que recubría el material de aislamiento térmico usado en el avión. Una vez que se inició ese fuego, ya no hubo forma de detenerlo. Eso jamás debería haber ocurrido. ¿Pero por qué la tripulación no priorizó el aterrizaje ante el primer indicio de fuego? El informe final de este accidente señaló que las listas de comprobación de emergencia que usaba Swissair no priorizaban el aterrizaje en caso de un posible incendio. Priorizaban determinar la naturaleza y el origen del humo. En la lista de comprobación que el comandante Zimmerman usó aquella noche, la página para humo de origen desconocido, vemos que el primer punto de esa lista no es dirigirse de inmediato al aeropuerto más cercano, sino el último. Aproximadamente se tardaba en completar de 20 a 30 minutos, y justo el tiempo desde que comenzó el incendio hasta que el avión impactó contra el océano fueron 21 minutos. La lista de comprobación casi garantizaba que si había un incendio, el avión ardería por completo antes de llegar al aeropuerto. Los investigadores descubrieron que incluso si la tripulación hubiera comenzado un descenso de emergencia hacia Halifax en el primer momento en que olieron el humo, tampoco les habría dado tiempo a aterrizar. El accidente del vuelo 111 de Swissair tuvo una influencia enorme en la forma en que hoy se tratan los incendios a bordo de aeronaves. Cuando hay sospecha de incendio a bordo, los pilotos deben aterrizar de inmediato. Las listas de comprobación para fuego y humo ahora tienen como prioridad la extinción del fuego por parte de la tripulación de cabina y los pilotos, utilizando los extintores portátiles que se llevan a bordo. Incluso se entrena a las tripulaciones para romper paneles interiores de la cabina para combatir fuegos inaccesibles. Además, hoy en día todos los materiales de aislamiento utilizados en aviones comerciales deben superar pruebas estrictas contra fuego y cortocircuitos. También se instalaron detectores de humo en varias partes del avión para proporcionar a las tripulaciones una advertencia más temprana en caso de incendio. Hoy, gracias a las lecciones aprendidas del incendio del Swissair 111, la aviación ha adoptado un principio claro y vital. Ante cualquier indicio de fuego a bordo, no se investiga, se aterriza. Porque en un incendio en vuelo, cada segundo puede marcar la diferencia entre una evacuación segura y una tragedia. Se estaba convirtiendo en una situación muy grave. Los indicadores de la cabina anunciaban que el fuego se había declarado en la zona de carga de la cubierta principal, justo detrás de los pasajeros. Tenían que extinguirlo, y rápido. Si tenían alguna posibilidad de aterrizar con vida, tenían que actuar ya. Pero después de activar varios interruptores, el fuego se hizo cargo de los cables de la propia grabadora de voz de la cabina de mandos. Este fue el último audio captado por la grabadora de voz, mientras el fuego quemaba el cableado que le suministraba energía. A partir de este momento, nos quedamos a ciegas en nuestra investigación, pero podemos barajar dos posibles escenarios. Lo primero es ubicar dónde estaba el vuelo 295 cuando la grabadora de voz de la cabina se apagó. ¿Estaba en pleno océano cerca de Sudáfrica o aún en Asia? Para resolverlo, tenemos que echar un vistazo a las 3 piezas del rompecabezas antes mencionadas. Lo que estás a punto de escuchar es la grabación de la conversación entre el capitán y un controlador aéreo en Mauricio. La grabación anterior era el audio interno de la cabina de mando, pero este nuevo audio procede de una grabación desde la torre de control en Mauricio. Mauritius, Springbok 295. Springbok 295, Mauritius, good morning, go ahead. Good morning, we have a smoke problem and we're doing emergency descent to level 140. You wish to descend to flight level 140? Yeah, we have already commenced due to a smoke problem in the airplane. Roger, you are clear to descend immediately to flight level 140.
Roger, we're on the precinct. If you can alert the fire up, do you request a full emergency? Okay, how can you move? Timbuktu 95, please on. Sorry, go ahead. Do you request a full emergency, please, a full emergency? Affirmative, that's Charlie. Roger, I declare a full emergency, Roger. Thank you. Los pilotos estaban ahora a unas 200 millas de Mauricio descendiendo rápidamente a 14.000 pies. El audio de la torre de control debería resolverlo ciertamente. Muestra que el avión había recorrido todo el camino a través del océano hasta Mauricio antes de que comenzara el fuego. Lo que debió de pasar es que la grabadora de voz de la cabina grabó el inicio del fuego a unas 200 millas de Mauricio, y entonces el fuego cortó el suministro de energía de la grabadora. Y poco después, los pilotos comenzaron a descender y contactaron con el control de tráfico aéreo de Mauricio. Todo encaja excepto el tema de la conversación sobre la cena. Los pilotos no cenaron justo antes de comenzar el descenso, y sin embargo, parece que el fuego comenzó justo cuando estaban cenando. Tenemos dos posibilidades. La conversación de la cena, que contiene el inicio del fuego, fue cerca de Asia, pero la grabación de control de tráfico aéreo pone el fuego cerca de Mauricio. ¿Cuál de ambas podría ser? Parece obvio que el fuego debió estallar cerca de Mauricio. Los pilotos declararon la emergencia a los controladores de Mauricio, y no a los controladores en Tailandia o Malasia. El capitán y su tripulación eran conscientes de que un incendio a bordo les obligaba a desviarse inmediatamente al aeropuerto más cercano. Normalmente, una vez que comienza un incendio, los pilotos tienen menos de 20 minutos para aterrizar el avión, antes de que las llamas lo consuman por completo, por lo que es lógico pensar que el incendio se produjo cerca de Mauricio. Si el fuego se hubiera declarado cerca de Asia, el avión hubiera intentado desviarse a Tailandia o Malasia. Al menos es lo lógico. Pero si recuerdas, al principio mencionamos el puesto de radio llamado SUR, operado por South African Airways en Johannesburgo, que funciona las 24 horas del día y se mantiene en contacto con todos los aviones de la aerolínea en todo el mundo. Estas conversaciones se graban en cinta. Las grabadoras funcionan todo el día, recogiendo todo lo que se dice entre la emisora y los pilotos. Quizá podamos utilizar esta cinta para encontrar respuestas a estas inconsistencias que hemos visto hasta ahora. Quizá nos resuelva dónde estaba el avión cuando comenzó el incendio. Pero el problema es que la cinta de esta noche desapareció. Las demás noches están almacenadas a salvo en SUR, pero la cinta que cubre el periodo crítico en el que el vuelo 295 habría estado en contacto con SUR ha desaparecido. ¿Por qué puede haber desaparecido esta prueba crucial? ¿Es solo una desafortunada coincidencia? ¿O hay algo en esa cinta que South African Airways no quiere que el mundo sepa? Pero la propia ausencia de la cinta es en sí una prueba, y esa prueba nos señala un escenario inquietante que no implica un incendio, sino dos. En 1987, Sudáfrica estaba inmersa en una violenta guerra contra su vecino Angola. Para librar esta guerra, necesitaba grandes suministros de armamento y equipamiento, pero Sudáfrica estaba sometida a un embargo de armas que dificultaba enormemente el acceso de los militares a las armas y equipos que necesitaban. Para solucionarlo, el gobierno del país hizo lo impensable. Utilizó aviones de pasajeros para transportar armas de guerra. En concreto, contrató a fabricantes de equipos y armas militares para que le suministraran misiles, productos químicos y otras armas, que cargaban a bordo de aviones de pasajeros operados por South African Airways. Varios altos cargos de la aerolínea habían sido contratados por Armscor, una empresa de fabricación de armas en Filipinas. Estaban encantados de utilizar la aerolínea para transportar estas mercancías. Muchos pilotos que volaban para South African Airways eran conscientes de que esto estaba ocurriendo y se sentían incómodos con esa práctica. De hecho, en entrevistas realizadas tras el incidente del vuelo 295, la propia esposa del capitán David Jacobus Uys recordó que en muchas ocasiones su marido había expresado su preocupación por verse obligado a autorizar el transporte de una carga que, en su opinión, no era segura. Es importante destacar que South African Airways estaba infringiendo gravemente el derecho internacional. Si se hubiera descubierto que transportaba armas de guerra en aviones de pasajeros, la aerolínea estaría acabada para siempre. Volvamos a la tercera pieza del rompecabezas, la cinta de SUR desaparecida. Imaginemos lo siguiente. Es medianoche y el vuelo 295 de South African Airways sobrevuela el mar de China Meridional. Mientras los pilotos charlan entre ellos, suena una alarma en la cabina del compartimento de carga.
Justo detrás de los pasajeros ha empezado a salir humo de uno de los palés. Los pilotos comienzan a ocuparse del problema, repasando las listas de comprobación para apagar el fuego. El capitán sabe que este incendio podría haber sido provocado por armamento introducido ilegalmente por South African Airways. También sabe que si declara una emergencia al control de tráfico aéreo y llega a un aeropuerto cercano, su avión será inspeccionado al aterrizar, y sabe que si en la inspección localizan las armas ilegales, la aerolínea está acabada, ya que Sudáfrica perdería su aerolínea nacional y él perdería su trabajo. Mientras los pilotos repasan la lista de comprobación e intentan extinguir las llamas, el capitán tiene que tomar una decisión. ¿Puede apagar el fuego? ¿Debe continuar hacia Mauricio o aterrizar inmediatamente? Imaginemos el siguiente escenario. El piloto llama a la Radio Sur en Johannesburgo y pide orientación a la compañía aérea. El operador de radio consulta con los altos cargos de la compañía, que ordenan al capitán apagar el incendio y continuar hasta Mauricio. Saben que si el vuelo 295 declara una emergencia y aterriza, se acabó el juego para la aerolínea. Los pilotos consiguen extinguir el incendio y continuar hacia Mauricio, donde unas horas más tarde el fuego se reactiva y se produce el desastre. Supongamos por un momento que este escenario es el que tuvo lugar. Seguramente, en esos momentos cruciales donde se declaró el primer incendio, el deseo del capitán de salvar su propia vida y la de sus pasajeros pesaría más que cualquier consideración de tipo política o profesional. ¿Realmente arriesgaría su propia vida y las de más de 140 personas solo para salvar su trabajo y la aerolínea de su país? Sin las cintas de Sur, probablemente nunca sabremos qué sucedió exactamente. El operador de radio de guardia de esa noche ha mantenido hasta el día de hoy que después de alguna comunicación rutinaria poco después de que el vuelo saliera de Taipei, permaneció sin contacto con el vuelo durante el resto de la noche. Sin embargo, otros dicen que habría sido muy inusual que un vuelo permaneciera sin contacto durante un periodo de tiempo tan largo, y por eso las cintas de Sur desaparecidas son tan importantes. Sin ellas, no podemos saber si el vuelo 295 recibió órdenes de apagar el fuego y continuar el viaje, para que el fuego se reactivara al acercarse a Mauricio, y esta vez derribando el avión. Lo que tenemos claro es que había un incendio cuando el vuelo se acercaba a Mauricio, en el compartimento de carga justo detrás de los pasajeros. El palet delantero derecho estaba envuelto en llamas. Cuando los pilotos pusieron el avión en un descenso pronunciado, los pasajeros corrieron a la parte delantera del avión para escapar del calor y el humo que tenían detrás. Un auxiliar de vuelo corrió al compartimento de carga para extinguir las llamas, pero se le cayó el extintor sin llegar a descargarlo. Como el fuego era demasiado grande para dominarlo, los pilotos apagaron el sistema de ventilación para intentar evitar la propagación de humo y gases tóxicos por toda la cabina. Como el fuego era demasiado grande para dominarlo, los pilotos apagaron el sistema de ventilación para intentar evitar la propagación de humo y gases tóxicos por la cabina. Pero dada la intensidad del incendio y la enorme cantidad de humo que producía, detener el sistema de ventilación no tuvo casi ningún efecto. Varios pasajeros murieron como consecuencia de la intoxicación por monóxido de carbono según el humo se extendía por todo el avión. Al no conseguir contener la propagación del fuego, este comenzó a arder a través del cableado en el techo del avión, inutilizando uno a uno los instrumentos de la cabina del piloto, mientras trataban desesperadamente de coordinar su aterrizaje con el control de tráfico aéreo de Mauricio. Aún se encontraban a más de 150 millas del aeropuerto, y el tiempo se agotaba. A medida que el humo se acumulaba en el interior de la cabina, los pilotos llegaron a un punto de la lista de comprobación de fuego y humo que les exigía hacer algo. Algo impensable en un avión de pasajeros. Tuvieron que abrir la puerta en pleno vuelo, con el avión todavía a miles de metros sobre el agua. Una azafata corrió hacia la puerta delantera de la cabina y la abrió de un tirón. Fuera solo había oscuridad y vientos de casi 400 kilómetros por hora. A pesar del alivio que esto supuso para los pasajeros en cuanto al humo, no sirvió de nada para detener el fuego, que continuó quemando los sistemas críticos de la aeronave. El ruido en la cabina era tremendo debido al aire que corría a través de ella, y los pilotos tenían que gritar para escucharse unos a otros. En la oscuridad de la noche y con sus instrumentos fallando, se hacía cada vez más difícil saber lo que pasaba. Los pilotos lucharon todo lo que pudieron, pero era una batalla perdida. El fuego había empezado a debilitar la estructura del avión y todavía estaba a más de 100 millas del aeropuerto. El vuelo 295 se partió en dos en el aire. El avión impactó contra el agua en 3 pedazos y se hundió en las profundidades del océano. No hubo supervivientes. ¿Qué causó el incendio? ¿Qué se transportaba en el palet delantero derecho del compartimento de carga? La investigación oficial examinó partes de los restos del avión que fueron extraídas del fondo del océano.
pero no pudieron determinar la causa del incendio. Los expertos pudieron determinar que el fuego ardió a más de 1000 grados centígrados, lo que sugiere que a bordo debía de haber materiales altamente combustibles. ¿Qué pasó con el documento de carga del vuelo que se generó en Taipei? Este fue destruido poco después del accidente. No obstante, otra versión del mismo apareció en el transcurso de la investigación, y en él aparecían una serie de componentes informáticos en la plataforma delantera derecha, donde se inició el incendio. Estos componentes incluían baterías de litio, que son conocidas por ser inflamables. Esta no sería la primera ni la última vez que la explosión de baterías derriban un avión de pasajeros. Pero el tipo de baterías transportadas en este vuelo fueron examinadas por algunos investigadores y dijeron que eran demasiado pequeñas para causar tal incendio, e independientemente de eso, no eran conocidas por combustión espontánea. Algunos expertos en incendios que examinaron los restos del avión llegaron a la conclusión de que la intensidad del incendio era tal que la fuente de ignición debía tener su propio suministro de oxígeno. Nada de lo que figuraba en el informe de carga se ajustaba a esta premisa. Pero no sería la primera vez que South African Airways introducía mercancías peligrosas a bordo de sus aviones, sin incluirlas en el informe de carga. Las teorías de la conspiración sobre el verdadero contenido del compartimiento de carga abundan hasta el día de hoy. ¿Qué piensas sobre lo que podría haber sucedido en este vuelo? Déjame saber tus opiniones en la sección de comentarios. Segundos después de despegar de Los Ángeles, un motor de un Boeing 747 de British Airways que transportaba a más de 350 pasajeros se incendió. Sorprendentemente, los pilotos, en lugar de regresar al aeropuerto, continuaron el viaje programado hacia Londres, una decisión que les traería más problemas. ¿Por qué los pilotos del vuelo 268 de British Airways decidieron no regresar al aeropuerto de Los Ángeles tras el inquietante incendio del motor? ¿Lograrán sobrevivir a la adversidad y alcanzar su destino? ¿O en cambio, se desatará una tragedia en pleno vuelo, llevándolos a aterrizar en un lugar inhóspito con un desenlace aterrador? La tensión se acumulaba mientras cada segundo contaba. Esta es la historia del vuelo 268 de British Airways. 20 de febrero de 2005. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 352 pasajeros y 18 tripulantes abordaron un Boeing 747 de British Airways en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos, con destino al aeropuerto de Londres. El vuelo tendría una duración de alrededor de 11 horas, y debido a su duración, contaban con 3 pilotos a bordo: el capitán, que se sentó en el asiento de la izquierda, el primer oficial sentado a la derecha, y otro primer oficial sentado en el asiento adicional detrás de los 2 pilotos. Este último estaría a cargo de relevar a los otros pilotos durante el vuelo para que pudieran descansar. El capitán, un experimentado piloto de 46 años, contaba con un impresionante historial de 12.680 horas de vuelo, de las cuales 1.855 se habían acumulado específicamente en el Boeing 747. Su vasta experiencia no solo reflejaba su dedicación y profesionalismo, sino también su habilidad para manejar situaciones complejas. El avión, de 16 años de antigüedad, era un Boeing 747-400. Estaba equipado con 4 motores turbofan Rolls-Royce RB-211524G. El Boeing 747-400 tenía aproximadamente 16 años de antigüedad, y hasta ese momento había acumulado alrededor de 62.000 horas de vuelo. Aunque se lanzó al mercado en 1989, en 2005 el avión seguía siendo considerado bastante moderno, ya que contaba con pantallas CRT en la cabina, que sustituían los antiguos diales mecánicos de modelos anteriores, permitiendo así prescindir de un ingeniero de vuelo. Especialmente debido a la iluminación nocturna, la cabina parecía salida de una película de ciencia ficción. Era una noche nublada y lluviosa en el aeropuerto de Los Ángeles, y como era habitual en vuelos al Reino Unido, los pilotos decidieron cargar 4 toneladas adicionales de combustible, por si había retrasos al llegar a Londres, llevando un peso total de combustible de 119 toneladas. Una vez realizado el embarque y la carga de equipaje, el vuelo 268 se retiró de la puerta de embarque, alrededor de las 9:10 de la noche. El primer oficial movió el avión hacia la pista 25L, en el aeropuerto de Los Ángeles, y sería él quien pilotaría el avión durante la fase de despegue hacia el Reino Unido, mientras el capitán se encargaría de la supervisión. Hasta ese momento, todo iba según lo previsto. En la cabina, los pasajeros se preparaban para el largo vuelo nocturno,
y la mayoría intentarían dormir hasta llegar a Londres al día siguiente. Ni los pasajeros ni la tripulación podían prever lo que sucedería segundos después de que el avión despegara. Poco después de las 9:20 de la noche, el primer oficial alineó el avión en la pista y activó los potentes motores del 747 para el despegue. El avión aceleró por la pista, y poco más de un minuto después, el primer oficial lo elevó al aire. En ese momento, ocurrió algo inesperado. El capitán accionó la palanca del tren de aterrizaje, y un fuerte ruido sordo sacudió el avión. El primer oficial notó que el avión se inclinaba hacia la izquierda, y los pasajeros vieron que había llamas bajo el ala izquierda. De inmediato, los pilotos identificaron el problema en el motor interno izquierdo, el motor número 2, que había sufrido una sobrecarga de potencia. Esta sobrecarga, causada por una interrupción en el flujo de aire a través del motor, generó fuertes explosiones y aumentó peligrosamente la temperatura de los gases de escape. El capitán reaccionó rápidamente y redujo la potencia del motor número 2, poniéndolo en posición de reposo. En ese momento, el controlador de la Torre de Los Ángeles informó a los pilotos que observaban llamas saliendo de la parte trasera del motor. Aunque el capitán ya había experimentado una sobrecarga de motor en vuelo, los otros dos pilotos solo lo habían visto en simulador. A pesar de que la situación era alarmante, no se consideraba una emergencia en sí misma, ya que el Boeing 747 puede volar sin problemas con solo 3 motores. Sin embargo, si el incendio o la sobrecarga comenzaban a afectar a otros motores, el riesgo sería mucho mayor. No obstante, los pilotos tendrían que declarar una emergencia. El capitán declaró un PAN-PAN al control del tráfico aéreo, que es el paso previo a declarar una emergencia. Esto indicaba que los pilotos necesitaban ayuda y que la situación era urgente, pero sin llegar a declarar que las vidas de los ocupantes estaban bajo una amenaza inminente. El controlador indicó a los pilotos que girasen y se mantuvieran cerca del aeropuerto, ascendiendo a 5.000 pies, 1.500 metros, para tener margen suficiente y poder resolver el problema. No era el mejor comienzo para un vuelo que duraría 11 horas. Tras unos minutos, con el avión estabilizado a 5.000 pies, 1.500 metros, los pilotos empezaron a planificar sus próximos pasos. El mejor escenario sería lograr que el motor funcionara correctamente de nuevo. El capitán entregó el manual de referencia rápida al primer oficial que estaba sentado en el asiento auxiliar, detrás de él. Este comenzó a leer los procedimientos para que el capitán los ejecutara, mientras el primer oficial principal pilotaba el avión. El capitán activó el encendido continuo en el motor 2 para garantizar un suministro constante de energía. Luego, aumentó gradualmente la potencia del motor, con la esperanza de que pudiera recuperar su rendimiento máximo poco a poco. Sin embargo, tan pronto como el capitán movió el acelerador hacia adelante, el ruido anterior se reanudó, indicando que no podrían reiniciar el motor. Aún así, existía una posibilidad. Quizás simplemente no había suficiente aire entrando en el motor, ya que las sobrecargas ocurren cuando se altera la delicada proporción entre la mezcla de aire, combustible y el encendido. El primer oficial aumentó la velocidad de la aeronave, esperando que el flujo adicional de aire hacia el motor permitiera que éste funcionara correctamente. El capitán intentó nuevamente mover el acelerador del motor número 2, pero el ruido sordo volvió a escucharse. Los pilotos se dieron cuenta de que había un problema serio en el motor, y que no podrían hacerlo funcionar de nuevo. A regañadientes, el capitán mantuvo el acelerador en posición de ralentí, y cortó el suministro de combustible del motor número 2. En ese momento, el vuelo 268 volaba con 3 motores. Con la parte técnica de los problemas resuelta, los pilotos debían tomar decisiones, y para esto ya no se basarían solo en listas de verificación, sino en su propia experiencia. Si hubieran estado pilotando un avión bimotor, como el Boeing 777 que British Airways también utiliza en vuelos de larga distancia, la decisión en este punto sería clara. Con un solo motor en funcionamiento, simplemente liberarían combustible y regresarían a Los Ángeles. Sin embargo, en un avión de 4 motores, perder un motor no es tan crítico como en un bimotor. Esto complicaba la situación, ya que con 3 motores en funcionamiento, existía la posibilidad de que pudieran llegar a su destino en Heathrow. Los pilotos tenían que tomar una decisión. ¿Debían continuar el vuelo hacia Heathrow? ¿O por el contrario lo mejor sería regresar y aterrizar en Los Ángeles? Para resolverlo, primero necesitaban más información. El capitán pidió al primer oficial que estaba en el asiento auxiliar que fuese hacia la cabina de pasajeros para informar al jefe de los auxiliares de vuelo, conocido como director de servicio de cabina, y para que observase a través de las ventanas de los pasajeros posibles daños en el motor.
Mientras tanto, en la cabina de mandos, el capitán y el primer oficial comenzaron a evaluar todas las opciones. Lo primero que necesitaban determinar era si el avión podría llegar a Heathrow con solo 3 motores. Aunque los motores restantes les permitían seguir volando, no generaban suficiente potencia para mantener la altitud de crucero habitual, donde el consumo de combustible es más eficiente. Debido a la pérdida del motor, tendrían que volar a una menor altitud, donde el aire es más denso y el consumo de combustible es mayor. Tras programar la pérdida del motor en el sistema de gestión de vuelo, la computadora indicó que llegarían a la zona de Heathrow con 7 toneladas de combustible restante, una cantidad superior a las 4,5 toneladas requeridas legalmente. Desde esta perspectiva en base al combustible, los pilotos estuvieron de acuerdo en continuar hacia Heathrow. Sin embargo, había mucho más que considerar además del combustible, como la posibilidad de que fallara otro motor en ruta, o que el motor averiado comenzara a presentar más problemas durante el vuelo sobre el océano. Mientras evaluaban estas posibilidades, el primer oficial se acercó a una ventana del lado izquierdo del avión, para intentar ver algo, pero en la oscuridad apenas había visibilidad. Algunos pasajeros mencionaron haber visto llamas en el motor, y un pasajero que era piloto comentó que creía que el motor había sufrido una sobrecarga. Estos informes de los pasajeros resultaron más útiles que cualquier cosa que el primer oficial pudiera observar desde la ventana. En la cabina los pilotos continuaron deliberando. Al monitorizar los instrumentos del motor, pudieron ver que el motor 2 giraba normalmente, lo cual indicaba que no había sufrido daños estructurales significativos. No había señales de fuego ni problemas adicionales, ya que el suministro de combustible había sido cortado. También razonaron al comentar que si algo más saliera mal, no tardarían en saberlo. Lo positivo de esto era que su ruta hacia el Reino Unido sobrevolaba zonas donde abundaban los aeropuertos de desvío. Si surgía un problema en las próximas horas, podrían aterrizar fácilmente en Minneapolis, Chicago, Boston o en otros aeropuertos. Por esta razón, no había una justificación clara para volver a Los Ángeles. Además, considerando el peso que llevaban, no habrían podido aterrizar allí sin descargar unas 70 toneladas de combustible, lo cual tomaría alrededor de 40 minutos. La realidad era que el capitán era plenamente consciente de que esto generaría complicaciones para la aerolínea, tanto para gestionar la situación de los 352 pasajeros, como por el costo financiero de desechar 70 toneladas de combustible en el Océano Pacífico y regresar a Los Ángeles. Esto implicaba una pérdida de más de $300,000. Aunque la seguridad de la aerolínea era lo más importante, esa cantidad de dinero también era significativa y debía ser considerada en sus decisiones. El capitán se comunicó por radio con la base de British Airways en Heathrow, solicitando su opinión sobre la situación. Desde la base, indicaron que preferían que el vuelo continuara hacia su destino, pero al final, la decisión recaía en el capitán. La política de la aerolínea dictaba que los pilotos debían continuar hasta su destino, siempre que la aeronave se mantuviera en condiciones seguras, y en este caso, el capitán debía tomar esa decisión, lo cual no era sencillo. Poco después, el primer oficial regresó a la cabina de mando e informó a los pilotos sobre lo que había observado por la ventana. Todo parecía indicar que el motor número 2 había experimentado una sobrecarga, pero no había signos de daños adicionales. Los pilotos consultaron los manuales para determinar que incluso en el caso muy improbable de que fallara otro motor durante la ruta, podrían desviarse a un aeropuerto alternativo, incluso si estaban sobre el Océano Atlántico. Inmediatamente, el capitán se comunicó con el control de tráfico aéreo para informarles de la cancelación del estado de emergencia Pan y que continuarían su ruta hacia Londres. El vuelo 268 continuó su trayecto en la oscuridad de la noche, dirigiéndose al noreste. 2 horas después, el avión volaba a 27.000 pies de altitud, 8.230 metros, y a una velocidad de Mach 0,75, un poco más baja y más lenta de lo habitual, pero sin mayores problemas. El avión estaba operando correctamente, y no había aparecido ningún otro inconveniente desde su despegue de Los Ángeles. La computadora de gestión de vuelo estimaba que aterrizarían en Heathrow con 10 toneladas de combustible sobrante, una cantidad considerablemente superior al mínimo requerido. Para la mayoría de los pasajeros, los ruidos extraños durante el despegue ya eran un recuerdo lejano mientras dormían plácidamente, y el avión continuaba hacia Heathrow con una ligera desviación en el horario. El capitán aprovechó ese momento para descansar en las literas de la tripulación, mientras el primer oficial en el asiento auxiliar tomaba su puesto en el asiento de mando izquierdo.
El plan consistía en que, una vez alcanzada la costa este de los Estados Unidos, el capitán regresaría a la cabina de mando para evaluar la situación. Allí decidiría si continuar su trayecto sobre el Atlántico o desviarse hacia un aeropuerto cercano en Estados Unidos en caso de notar algún signo de problemas. Si no había señales de riesgo, cruzarían el océano. Hasta este punto, la tripulación de vuelo había manejado la situación de manera excelente, manteniendo una comunicación efectiva, desarrollando un plan razonable y manteniendo informados tanto a la tripulación de cabina como a la aerolínea. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, las cosas empezarían a complicarse, no por problemas en el avión, sino por cómo se había entrenado a los pilotos antes de que la aeronave llegara a la costa este de los Estados Unidos. El capitán regresó a la cabina de mando y evaluó la situación. Considerando la cantidad de combustible a bordo, el estado de los motores y las estimaciones de combustible para llegar a Heathrow, todo parecía indicar que podían continuar el vuelo a través del Océano Atlántico sin problemas. Los pilotos calcularon que la altitud más eficiente para la travesía sería unos 32.000 pies, 9.750 metros. Podría volar a esta altura, ya que habían reducido el peso del avión, consumiendo gran parte del combustible, mientras cruzaban Estados Unidos. Sin embargo, cuando solicitaron esta altitud al control de tráfico aéreo, les informaron que no se les podía autorizar el nivel de vuelo 320, debido a que otras aeronaves procedentes de Europa ya estaban operando a esa altitud. Debían volar a 29.000 pies, 8.840 metros en lugar de los 32.000, 9.750 metros, que habían solicitado. Al introducir esta altitud en la computadora, esta estimó que llegarían a Heathrow con unas 7 toneladas de combustible, justo por encima del mínimo de 6,5 toneladas establecido para el aterrizaje. La situación era algo ajustada, pero confiaban en que no surgieran imprevistos y lograsen llegar a Londres sin contratiempos. Mientras el Boeing 747 avanzaba sobre el Atlántico, el amanecer se aproximaba. Los pilotos monitorizaban el combustible en cada uno de los tanques. Se aseguraron de que el combustible adicional del tanque número 2, relacionado con el motor averiado, se distribuyera uniformemente entre los otros tanques, usando las bombas de transferencia. Este procedimiento era apropiado para esta fase del vuelo, pero pronto representaría un desafío para la tripulación. Horas después, el vuelo 268 se acercaba a la costa de Irlanda, con 12 toneladas de combustible restantes. La tripulación ya había ascendido a 35.000 pies, 10.670 metros, lo cual les había permitido ahorrar algo de combustible, pero ahora enfrentaban vientos en contra más fuertes de lo previsto. La computadora de gestión de vuelo estimó que aterrizarían en Heathrow con exactamente 6,5 toneladas de combustible, justo en el mínimo de seguridad que la tripulación había establecido. Ante esta situación, y aunque no era la opción ideal, decidieron desviarse a Manchester para asegurar un aterrizaje más seguro. Informaron al control de tráfico aéreo sobre la decisión y programaron la nueva ruta en la computadora de a bordo. Esta calculó que aterrizarían en Manchester con 7 toneladas de combustible, solo 500 kilogramos más de lo que habrían tenido si hubieran aterrizado en Heathrow, su destino original. Sin embargo, los márgenes de seguridad existen por una razón, y el ignorarlos ha causado numerosos accidentes en el pasado, por lo que la tripulación comenzó su desvío de inmediato. Pero en ese momento, surgió un problema inesperado. El tanque número 2 dejó de transferir combustible al resto de tanques. Dado que ya estaban volando con menos combustible del recomendado, no poder acceder al resto del combustible en el tanque 2 complicaba aún más la situación. Por segunda vez en el vuelo, el capitán declaró un pan al control de tráfico aéreo, indicando la necesidad de prioridad para el aterrizaje. El controlador les autorizó a dirigirse a un punto de aproximación a 10 millas, 18 kilómetros, de la pista 05 en Manchester, lo cual fue un alivio para la tripulación. En condiciones normales, los aviones descienden con potencia reducida o cerca de ralentí, minimizando el consumo de combustible. Sin embargo, durante el descenso, una advertencia apareció en pantalla. El tanque número 4 estaba agotándose, quedando solo 900 kilos de combustible en él. Lo que la tripulación desconocía era que el problema de desequilibrio de combustible se debía a una discrepancia en los manuales. Las instrucciones de British Airways indicaban que debían usar las bombas de transferencia del tanque 2, transfiriendo combustible hacia los otros tanques, lo cual habían estado haciendo. No obstante, los manuales de Boeing especificaban que para transferir combustible desde un tanque principal interno, como el tanque 2,
hacia un tanque principal externo, como el tanque 4, era necesario activar ambas bombas principales del tanque externo. Los pilotos decidieron no activar las bombas principales del tanque 4, temiendo que hacerlo pudiera vaciar completamente uno de los tanques. Es un detalle que podrían haber evaluado con mayor detenimiento, de no haber estado tan ocupados, manejando la situación de la aeronave durante el descenso y el desvío hacia Manchester. Para resolver la advertencia de bajo combustible, la tripulación optó por activar todos los tanques principales y abrir las válvulas de interconexión, de modo que el combustible pudiera fluir libremente entre ellos. Así, se aseguraron de que cada uno de los 3 motores en funcionamiento tuviera un suministro constante de combustible. Sin embargo, mientras descendían hacia Manchester, el capitán se preocupaba cada vez más por no poder alcanzar el aeropuerto con el mínimo legal de toneladas de combustible. No se esperaban problemas de equilibrio en el combustible, y ciertamente no anticipaban recibir una advertencia de baja cantidad de combustible, algo muy por debajo de las 10 toneladas que se suponía debían tener al aterrizar en Heathrow. Ante la gravedad de la situación, el capitán declaró un Mayday, señalando una emergencia total al control de tráfico aéreo, como estipulaban los procedimientos de British Airways. El primer oficial se retiró, y el capitán asumió el control del avión. Mientras tanto, los pasajeros solo sabían que se estaban desviando hacia Manchester. En la cabina de mandos, la tensión aumentaba a medida que pasaban los minutos, y los pilotos se concentraban en configurar el avión para el aterrizaje, monitorizando constantemente la situación de combustible. El primer oficial se encargaba de las comunicaciones por radio, mientras que el otro primer oficial, desde el asiento auxiliar, apoyaba a los pilotos con la carga de trabajo adicional que la emergencia suponía. Tras un vuelo lleno de tensión, el vuelo 268 finalmente tocó tierra en Manchester a las 5:04, hora local, llevando a salvo a sus 352 pasajeros y 18 miembros de la tripulación. A pesar de los obstáculos, lograron aterrizar con 5,8 toneladas de combustible, apenas el mínimo requerido. No obstante, la historia no terminó ahí. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos presentó una demanda contra British Airways, acusándola de operar un avión en condiciones peligrosas. A pesar de que los pilotos del vuelo 268 operaron la aeronave de forma segura y siguiendo los procedimientos establecidos por la aerolínea, la repercusión negativa del incidente obligó a British Airways a replantearse varios factores operativos al decidir si continuar con un vuelo o desviarse. Desde entonces, la presión de la opinión pública y la seguridad de sus pasajeros se convirtieron en prioridades cruciales para la aerolínea. Según el entonces jefe de seguridad y protección, Tim Stitz, hoy en día, bajo circunstancias idénticas y tras consultar con el Departamento de Operaciones, la tripulación optaría por desviarse a un aeropuerto cercano. Las investigaciones sobre este incidente, realizadas por la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido, AIB, no encontró evidencias que indicaran que la continuación del vuelo hubiera planteado un riesgo significativo. Sin embargo, se descubrieron deficiencias en la formación de los pilotos respecto a la gestión del combustible. Ninguno de los 3 pilotos estaba seguro de la cantidad de combustible disponible, y sus dificultades con la gestión del combustible indicaron un conocimiento insuficiente del sistema, especialmente con 3 motores en funcionamiento. Como resultado de este incidente, British Airways revisó los procedimientos de gestión de combustible recomendados por Boeing y añadió un entrenamiento adicional en gestión de combustible como parte de su formación habitual en simuladores. El problema del motor 2 surgió debido a una particularidad de la variante del motor Rolls-Royce utilizada en esta aeronave, que era vulnerable a un tipo específico de desgaste. Este desgaste podía afectar a la carcasa de los ventiladores internos, provocando una interrupción en el flujo de aire dentro del motor. Cuando esto ocurría, se podían generar picos de presión, especialmente en configuraciones de alto empuje, como durante el despegue. Hoy en día, los motores son más confiables que en 2005, y los pilotos reciben una formación más integral sobre cómo gestionar el combustible en situaciones críticas. Sin embargo, parece que la era de los aviones de pasajeros de 4 motores está llegando a su fin, y con la proliferación de nuevos aviones de largo alcance que cuentan con solo 2 motores, parece probable que la decisión de continuar un vuelo tras el apagado de un motor sea un problema que menos pilotos tendrán que enfrentar.